Jean José Tamarones, aquí nos salió un avisito que nos piden autorización para la grabación, entonces qué pena, aquí me interrumpió. Entonces, el doctor Jean es abogado magíster en Derecho de Trabajo, especialista en Derecho Laboral. Él es especialista también en negocios y persuasión, con seminarios de posgrado. Y bueno, doctor Jean, usted es muy cercano aquí al comité de investigación. Muchas gracias. Sabemos que usted tiene amplia experiencia en todos estos temas, entonces pues le damos paso y bienvenido. Bienvenido a la Casa de ACRIP. Muchas gracias, Mónica, muy amable. Muy buenos días para todas las personas que se han conectado, quienes nos escuchan y bueno, han apartado un espacio para conversar. Un saludo especial a la doctora Marta Monsalve, con quien siempre compartimos escenarios académicos y laborales. Bueno, un tema sumamente interesante. Y digo interesante porque dentro del derecho laboral, la pandemia que fue declarada, si bien recordamos, desde el 12 de marzo del 2020, del año pasado, a raíz de esa declaratoria de emergencia, inició un sinnúmero de circulares, resoluciones, decretos, que mantuvieron un tanto ocupados a las áreas a la gestión humana de las empresas, al área de recursos humanos, para tomar decisiones en cuanto a ese aislamiento preventivo obligatorio que de algún modo limitó casi que por completo, salvo algunas excepciones de los decretos nacionales y emitidos por la alcaldía a nivel regional, la alcaldía de Bogotá, limitó la circulación y la prestación de muchos servicios. En ese sentido, pues ante la preocupación evidentemente de esta circunstancia, que la consecuencia lógica evidentemente era, bueno, partiendo del principio igual trabajo, igual remuneración, y en ese mismo sentido existe salario cuando existe prestación del servicio, muchos trabajadores iban a quedarse entonces bajo esta premisa, iban a quedar sin ningún tipo de ingreso. Ante ello, el gobierno evidentemente toma algunas medidas a través del Ministerio del Trabajo directamente, igualmente sacaron circulares conjuntas con el Ministerio de Salud. Y una de estas resoluciones, una de estas circulares, específicamente la 021 del 2020, lo primero que plantea es relajar un poco la disposición que regulaba el trabajo a distancia en Colombia desde el año 2008. Y así es como nace y como vemos por primera vez esta figura del trabajo en casa. Y desde el punto de vista semántico hay que hacer una distinción antes de iniciar, y voy a permitirme además iniciar compartir pantalla para por favor, si me pueden confirmar si ya Sí. se está. Okay. Doctor Jean, ya la vemos. También para los asistentes, aquellas preguntas nos pueden ir, si quiere, dejando las preguntas, que al final pues, la idea es abrir también un espacio para resolver todas estas inquietudes. Claro que sí. Entonces, surge esta figura de lo que nosotros conocemos como el trabajo en casa a través de la circular 021, porque lo que se pretendía era precisamente tratar de proteger el trabajo de todos los ciudadanos colombianos que se encontraban vinculados a través de un contrato de trabajo. En ese sentido, la circular propone que se pueda eventualmente y durante digamos, la pandemia o la declaratoria de emergencia, se pudiese prestar el servicio a distancia, en un lugar distinto, entiéndase su casa, precisamente por el aislamiento preventivo obligatorio que se decretó específicamente desde el 19 de marzo en la ciudad de Bogotá. Entonces, del año pasado. Entonces, esto lo que buscaba realmente era que pudieran prestar el trabajo desde casa sin la rigurosidad que exigía o exige la ley propia de teletrabajo. En ese sentido, debemos entender
que cuando hablamos de trabajo en casa o con digamos, o conocido como el home office, no estamos hablando del teletrabajo. Esa es la primera distancia que tenemos que poner entre un concepto y otro. Al final al cierre de todo esto, voy a aplicar el método inductivo. Al final vamos a ver algunas diferencias más puntuales y específicamente conceptuales. Pero sí es importante que iniciemos teniendo el conocimiento de que son dos figuras completamente diferentes. Y estas características vienen dadas, digamos, en tres aspectos de manera muy puntual. Y es que en el caso del trabajo en casa, y de corrido voy a ir con el trabajo en casa para cerrar con el teletrabajo, es una forma, como les indicaba al principio, excepcional y que de manera ocasional el gobierno permitió que las empresas pudiesen continuar con la relación laboral con los trabajadores para que estos pudieran seguir prestando el servicio. Esto, en teoría, oscilaba pendularmente entre dos propósitos. Uno, mantener el trabajo y segundo, que de algún modo se mantuviera los procesos productivos de las empresas. Lo otro es que con la entrada en vigencia de esta nueva ley que regula el trabajo en casa, se extendía evidentemente hacia la parte, digamos, los trabajadores que acceden por vía reglamentaria hacia el Estado, estamos hablando de trabajadores del servidor público o de los trabajadores privados. Uno los regula disposiciones y leyes especiales por vía reglamentaria y el otro es regulado por todo el ordenamiento jurídico laboral para los trabajadores particulares, encabezado por el Código Sustantivo del Trabajo. Y lo más importante de este sistema del teletrabajo es que, perdón, es que este sistema de trabajo en casa realmente no debe tener una incidencia que varíe las condiciones pactadas al principio de la relación laboral, porque se entiende que es de modo ocasional que se está ejecutando el trabajo desde casa. Y oigan que esto es sumamente importante porque lo que siempre nos preguntan nuestros clientes en la firma es, bueno, un momento, eso implica entonces que el trabajador puede irse, digamos, puede trabajar desde la playa, ¿no? Conozco gente que lo ha hecho. O sea, puede irse y trabajar desde cualquier parte, menos desde su casa. En principio, la naturaleza de esta ley no lo permite. Y no lo permite por varias razones que nosotros a lo largo de esto vamos a ir dilucidando y las inquietudes resolviendo al final. Pero de manera puntual, porque es que se entiende que hay una razón que sobrepasa la voluntad humana que nos lleva a no prestar el servicio directamente en la casa, en el lugar de trabajo, con lo cual debe irse a prestar el servicio en casa. Ergo, no podemos pretender que posteriormente, entonces, el trabajador pueda ir a cualquier parte, prestar el servicio desde cualquier lado, porque se estaría desvirtuando la figura de lo que es el trabajo en casa como tal. El legislador estableció, digamos, dos puntos sobre los que debe regirse o sobre el cual debe trasladarse esta modalidad de el trabajo en casa. Una de ellas es precisamente que debe buscarse la mejor armonía entre lo que es las funciones, las actividades que va a desarrollar el trabajador y evidentemente los objetivos que debe alcanzar la empresa en ese ejercicio de administración que tiene constitucionalmente otorgado. Eso por un lado, y el otro aspecto que es sumamente importante y que ha sido nivel de debate desde el año pasado desde el punto de vista académico para aportar a lo que es el derecho laboral, existe un aspecto que se llama desconexión laboral. Seguramente desconexión digital, habremos escuchado por allá, y más desde el punto de vista digamos, del derecho del trabajo, entonces se entiende que esta desconexión no es más que el derecho a la desconexión laboral que tiene el trabajador para tener un espacio de lograr conciliar su vida personal, su vida privada,
y no recibir ningún tipo de órdenes o acatar o ejecutar algún tipo de funciones en los espacios más allá de la jornada de trabajo. En esto debemos hacer una diferencia. Esto es un tema que quizás con posterioridad, porque es muy amplio y muy interesante. Ya muchas empresas en Colombia se están adelantando al proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión en diciembre del año pasado, porque esto va a venirse regulado de manera muy amplia. Entonces, esta ley del trabajo en casa dice, tratemos de garantizar el derecho a la conciliación de la vida personal que tiene el trabajador una vez termine la jornada de trabajo, con lo cual no puede confundirse con la extensión de la jornada de trabajo, porque ahí estamos hablando de horas extras, trabajo complementario, etcétera. En ese sentido es importante tener en cuenta cuando implementen en cada una de las empresas o a los trabajadores que tengan bajo esta modalidad de trabajo en casa, que uno de los principios que regula o sobre lo cual transita la modalidad del trabajo en casa es que garantizar al trabajador ese espacio de desconexión laboral. Esto implica, y ha sido objeto de debate, pero esto implica, entre otras cosas, realmente no recibir órdenes más allá de la jornada de trabajo una vez finalizada esta, ¿ok? Y en ese sentido, en caso de que se le den órdenes al trabajador y este no las cumpla, entonces no debería haber represalias contra él. Sin embargo, eso no hay un elemento coercitivo en la norma que realmente conmine al empleador a evitar sancionar al trabajador que se niegue a ejecutar unas órdenes, porque hay algo que se llama simple disponibilidad en el derecho del trabajo. Y la simple disponibilidad es aquella que tiene el trabajador por el solo hecho de encontrarse subordinado bajo una relación laboral, ergo tiene que cumplir con todas las órdenes que se le den. Entonces, por esto, digamos que es un principio inicialmente, pero no se encuentra desarrollado a fondo en esta norma. Esperemos a ver qué ocurre con la ley que se está discutiendo sobre la desconexión del trabajo, la desconexión laboral. ¿Okay? Algunos aspectos relevantes que podemos tomar en cuenta, digamos, es que no se pierde ese ejercicio de subordinación, entendiendo la subordinación con dos facultades importantes que son las que dibujan este concepto de subordinación. Y de manera muy práctica y sencilla, son dos. Uno, la facultad de dirección que tiene el empleador para decir cómo, cuándo y dónde ejecutar el contrato de trabajo, las funciones y las actividades. Y la otra facultad es la facultad disciplinaria, que en caso de incumplimiento de esa facultad que estoy ejerciendo como empleador al trabajador de decirle cómo, cuándo y dónde va a ejecutar el trabajo, ante ese incumplimiento yo puedo sancionar al trabajador. Y esto trae consigo, una de ellas, evidentemente, es la terminación del contrato de trabajo. Siempre van a conseguir la protección de todos los derechos que tiene el trabajador bajo la prestación del servicio, pero en ese mismo sentido tiene que cumplir con todas las obligaciones pactadas al inicio de la relación laboral. Entiéndase, bien sea en el contrato de trabajo escrito o lo que se deriva cuando el contrato es verbis, cuando el contrato no se encuentra escrito, pero de que deberá cumplir con todo lo que dispone con las obligaciones que tiene el trabajador establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, existe otro aspecto que debemos tener en cuenta precisamente para esas obligaciones y para el cumplimiento de los deberes que tiene el trabajador que ejecuta la modalidad o temporal del trabajo en casa. Y es que la empresa debe determinar de manera previa y de manera clara, establecer cómo va a ser la frecuencia de evaluación, bajo qué instrumentos va a evaluar el desempeño del trabajador y cuáles son las metas que tiene que cumplir. Y esto es sumamente importante porque esto permite tener controlado la productividad del trabajador. Existe un mito realmente en muchas empresas que nosotros hemos asesorado en este aspecto para que el año pasado, para que tenía que implementarse como tal, porque las empresas decían, bueno, ¿cómo
O sea, es que el trabajador, ¿cómo sé yo entonces que empieza a trabajar a las 8 de la mañana? ¿O cómo sé yo que va a estar, digamos, trabajando hasta las 5, hasta las 6? Bueno, realmente se trata de establecer algunas variables que permitan medir la productividad del trabajador, aun cuando no lo tengamos bajo la supervisión directa de manera presencial. ¿Ok? Importante, el tema de la jornada de trabajo, precisamente con ocasión a lo que mencionaba uno de los principios, ¿ok? Es que se mantiene la jornada de trabajo, con lo cual no debe extenderse más allá del máximo permitido. Yo sé que tenemos una ley recientemente aprobada y que está esperando el pronunciamiento del Ejecutivo para implementarse, que plantea la reducción de la jornada de trabajo. Pero, mientras tanto, tenemos desde el año 1919, con el convenio suscrito, del cual además hace parte Colombia, no solamente suscrito, sino que hizo parte de la conformación de la Organización Internacional del Trabajo en el año 1919, se estableció y se encuentra debidamente suscrito y ratificado el convenio 1 sobre la jornada, que son máximo 48 horas. ¿Ok? Evidentemente tenemos 2 horas extraordinarias por allí que nos permite el legislador, en fin. Pero la jornada de trabajo debe mantenerse incólume con base a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo y a los reglamentos. En aquellos casos en que sea menor, pues seguirá aplicándose en la misma forma. Si usted tenía una jornada quizás de 45 horas, no de 48, usted le otorgaba 3 horas a sus trabajadores, esto debe mantenerse exactamente igual. ¿Ok? Como todos sabemos, evidentemente hay una excepción a esta regla de mantener la jornada máxima al trabajador que ejecuta la modalidad de trabajo en casa. Y son los trabajadores de confianza y manejo, y a nivel directivo, y en el caso del sector público, los directivos y asesor. Disculpen. Bien. Bueno. ¿Cuánto tiempo podemos tener a nuestros trabajadores bajo la modalidad del trabajo en casa? Muy sencillo. Como partimos de la premisa de que esto es de modo excepcional y ocasional, y por ello no tenemos la obligación de cumplir con todas las exigencias que establecen las normas del teletrabajo, que les insisto, es completamente distinta a la figura del trabajo en casa. Y esta es una de las características, como ya lo mencionaba, como es de manera excepcional u ocasional. Entonces el legislador dijo, vamos a colocarlo inicialmente por 3 meses y puede ser prorrogado por una sola vez por un término igual a este de los 3 meses. ¿Ok? Sin perjuicio de que ustedes pudiesen pactar 2 meses, menos de estos 3 meses, ¿ok? O aún cuando se agoten este término inicial de 3 meses, más esa única prórroga de 3 meses igual por una sola vez, entonces pudiera extenderse más allá de esto si llegan a persistir las circunstancias excepcionales o ocasionales. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar lo tenemos es que desde el 12 de marzo del año 2020 hasta el 31 de agosto, que bajo la resolución 738 del 26 de mayo de este año, se extendió hasta el 31 de agosto, tenemos una declaratoria de emergencia que todavía se encuentra vigente y que ha sido prorrogada por todas las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud. En ese sentido, pues se entenderá que la modalidad de trabajo puede continuar hasta tanto cese lo que la originó, esta modalidad, ¿ok? Esto es en el caso específico que estamos conversando sobre la emergencia sanitaria. Pero pudiese darse cualquier otra circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor que rebase la voluntad de, digamos, la necesidad de seguir trabajando de manera presencial y que nos obligue
de manera particular en cada empresa, bajo cualquier circunstancia excepcional, pudiese establecerse el trabajo en casa. Es decir, no dependemos de una declaratoria por parte del gobierno, por parte del Estado, para que pueda implementarse esta modalidad de trabajo en casa. Es decir, pudiese, bajo las premisas de que es de manera excepcional, ocasional, ya vamos a ver otras características más adelante, pudiese establecerse esta modalidad sin perjuicio, evidentemente, de lo que pueda establecer el gobierno por su parte. ¿Vale? Bien, sin embargo, a todo esto, la empresa puede finalizar en cualquier momento, antes del vencimiento de estos términos o antes del vencimiento en el caso que tenemos actualmente por pandemia, la emergencia sanitaria, pudiera dar por terminada la habilitación de lo que es el trabajo en casa sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Bien. Perdón, que tengo que mover esto aquí. Okay. ¿Qué ocurre? Y esto es algo que nos consultaron muchísimo el año pasado. Decían, bueno, ok, vamos a sacar más de la mitad de la nómina a la modalidad de trabajo en casa. ¿Cómo hacemos para los elementos de trabajo? Porque probablemente pues, no todos tendrán portátil, por ejemplo, en el caso. Y no todos tendrán internet en su casa, en fin. Aquí hay digamos, una norma suave, un soft law, que nos permite llegar a algún acuerdo con el trabajador para que en caso de que el trabajador tenga equipos de trabajo en su casa, pueda utilizarlo como herramienta. ¿Ok? Pero esto tiene que ser por acuerdo de ambas partes. Y la recomendación es que esto quede por escrito. Ya les diré más adelante cómo vamos a hacer eso. En caso de que no exista acuerdo o que el trabajador no tiene realmente las herramientas para ejecutar el trabajo desde su casa, entonces es obligación por aquel ejercicio de la subordinación que les decía, una de las facultades es la de dirección de decir cómo, cuándo y dónde. Si yo impongo a una persona cómo, cuándo y dónde va a ejecutar el trabajo, yo tengo que darle las herramientas de trabajo para que lo ejecute en esa misma medida que se la estoy exigiendo. En ese sentido, es claro y es obvio, pues evidentemente, que la empresa debe suministrar los elementos. Tiene que establecerse porque como no va a tener un control de manera directa, yo recomiendo siempre la suscripción de un NDA, un Non-Disclosure Agreement, que permita proteger los datos y la información sensible a la que tiene acceso el trabajador fuera de la empresa. ¿Okay? Esto es sumamente importante porque se puede filtrar información y no queremos eso cuando el trabajador maneja información sensible fuera de la empresa. Y sobre todo, cuando se le entregan entonces los elementos, debe establecerse también hemos realizado una documentación propia para el cuidado, entrega y devolución de los equipos como tal. De cualquier modo, el empleador siempre es el responsable de suministrar todo cuando sea necesario para poder ejecutar, digamos, de algún modo las funciones o el trabajo asignado a la persona, al trabajador. ¿Qué nos dice la ley a tener en cuenta? Bueno, debes tener, primero, como les indicaba anteriormente, debes establecer cómo va a ejecutarse ese trabajo en casa, establecer una guía con algunos aspectos, entre otros, la entrega de materiales, cómo va a ejecutarse, por cuánto tiempo, inicialmente cómo debe, a través de qué medios debe el trabajador, digamos, presentar informes o cumplir con todos los objetivos. Y lo más importante es que en caso de que se tenga que hacer uso de las TIC, debe darse una capacitación previa al trabajador, porque esto no pudiera ser usado en contra del trabajador cuando incumpla para sancionarlo, bien sea suspensión, imposición de multas o despedirlo. No vamos a poder hacerlo si de manera previa no tenemos todos los soportes que nos permita hacer uso de la exigencia y aplicación de las facultades de la subordinación. De cualquier modo, siempre la recomendación de esto anterior, de este punto anterior, debe realizarse por escrito. La ley menciona simplemente que debe, como si fuese una circular o un escrito previo,
Yo trato de ser más conservador en esto y lo que hemos realizado con nuestros clientes realmente es un adendum donde se establecen las condiciones de tiempo, las condiciones de modo, el lugar, las herramientas de trabajo, ¿ok? Las capacitaciones que ha recibido el trabajador. Todo ello lo hacemos en un adendum, conocido como otro sí, para poder tener de manera clara las reglas que nos van a regir y poder exigir el cumplimiento, incluso cuáles si tiene objetivos, cómo va a variar un poco la presentación o el cumplimiento de las funciones del trabajador. Siempre por escrito, de manera previa y con un otro sí conocido en este aspecto. Huelga en los comentarios y realmente lo que nosotros podamos decir sobre el derecho a la salarial y las prestaciones que tiene el trabajador, porque no pueden ser soslayados bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna excusa, salvo que estemos hablando, y lo hicimos en varias circunstancias, de reducir la jornada laboral, ¿ok? Y esa reducción de la jornada laboral, amparado en innumerables sentencias de la Corte Suprema de Justicia, hacemos un adendum, otro sí, para modificar la jornada de trabajo y en ese sentido sí pudiese variar por ejemplo, lo que es lo que percibe como salario, porque puede adecuarse igual trabajo, igual remuneración y no estaríamos violando el derecho a la igualdad que tienen otros trabajadores que quizás tengan la jornada completa y reciben el salario completo. Entonces, si existe mutatis mutandis, si existe una reducción de jornada, entonces podemos hacer una reducción salarial acorde a la jornada que vaya, el tiempo que vaya a prestar el servicio el trabajador. Y es perfectamente viable, además la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido innumerables veces. Bueno, el año pasado salió una resolución, si mal no recuerdo, que hablaba sobre lo que era la figura del auxilio de conectividad digital, porque muchos trabajadores decían, bueno, yo estoy pagando internet, ¿sí? Estoy, digamos, se está enriqueciendo la empresa con mis, digamos, con mis bienes, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, era la conectividad, porque necesitaban estar completamente conectados algunos, por lo menos enviar emails y todo este tipo de circunstancias. Y lo que hizo el Estado, que arropó y trajo esta ley que regula el trabajo en casa, no fue que explicar y establecer la misma apreciación. Es decir, que en el caso de quienes tengan derecho al auxilio de transporte y se presente la modalidad de trabajo en casa o ejecuten la función a través de la modalidad de trabajo en casa, entonces se les seguirá pagando, pero se establecerá en ese escrito, en esa modificación, ese otro sí que les comento, debe establecerse que lo recibirá a título de auxilio de conectividad digital para que quede constancia que se le está entregando, ¿ok? Y que es bajo esa figura. No puede el trabajador exigir que le paguen por un lado el auxilio de conectividad y el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, si el trabajador se encuentra desde su casa, por razones lógicas, por razones obvias, no genera esa erogación que es el gasto de transporte para el traslado a la empresa, porque esa es la naturaleza de ello. Con lo cual, lo que debe hacer es, digamos, pagarse en vez de este auxilio de transporte, la figura se basa en o se paga a través de la figura del auxilio de conectividad. No son acumulables. ¿Okay? Bueno, esto, cuando hablamos de derechos sindicales, cuando hablamos del derecho a la seguridad social, cuando hablamos de estas garantías laborales, estamos hablando de derechos constitucionales establecidos en distintos artículos de la Constitución, por ejemplo, el derecho a la asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva, ¿ok? Esa libertad sindical que puede ejercer el trabajador y además el mínimo vital, la seguridad social, en fin, todas esas garantías que encontramos en la Constitución política deben mantenerse aun cuando la modalidad haya cambiado a trabajo en casa. Entonces, seguirán, entre otros aspectos, debe seguirse respetando, como lo mencionábamos al principio, la jornada laboral no puede exceder sino más lo que se ha pactado con el trabajador en principio, y si no, la jornada ordinaria. Los descansos que debe tener el trabajador, las horas extras, trabajo nocturno, dominicales, días
festivo, es decir, estoy hablando de los recargos que se puedan generar por esto. Y como les mencionaba, el derecho a la asociación y negociación sindical. En ese sentido, deben procurar las empresas de que no se lesionen estos derechos constitucionales, porque si no, vamos a estar inundados de acciones de tutela. Los trabajadores deben seguir, y aquí vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, debe continuarse entonces la promoción y prevención que hace o que tiene establecido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lo que es el riesgo, los riesgos laborales asociados a lo que puede ocurrir con el trabajador. Y yo sé que por aquí se van a venir muchas preguntas porque, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador se levantó, no sé, a cocinar y en ese espacio se cayó? ¿Es un accidente de trabajo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, eso es de debate, ¿ok? Es de debate porque habría que determinar. Recuerden que la concepción de lo que es el accidente de trabajo es con ocasión a las funciones que está trabajando. ¿Sí? De hecho, hay casos en los que, aun cuando el trabajador se encuentra en la empresa y pudiera no estar en las horas laborales, ¿ok? Y ocurre un accidente, pudiera no ser laboral. Y así lo ha dibujado muy bien, lo ha delineado la Corte Suprema de Justicia. Pero sería objeto de un debate probatorio por medio de demandas que tendríamos que revisar y bueno, todos los argumentos legales propios. Las ARL tienen que, cuando esto, bueno, primero que ellos tienen que estar al tanto, ¿no? O sea, la empresa debe comunicarle a la ARL cuántos de sus trabajadores, disculpe, cuántos de sus trabajadores tienen bajo la modalidad de trabajo en casa, ¿ok? Actualizar todos sus datos, dónde va a ejecutar este trabajo, para que en ese sentido, entonces las ARL promuevan los programas que permiten realmente el mantener las condiciones de salud física y mental. Y aquí entra a jugar un aspecto muy importante, el derecho a la desconexión laboral que tiene el trabajador, porque esto tenía una incidencia tremenda. Miren, yo yo dicto un módulo en la maestría de una universidad y unos de mis alumnos eran directores de un ministerio acá. Y me decía, doctor, yo tengo clases hasta, perdón, yo tengo trabajo, a mí me convocan reuniones a las 10 de la noche y desde las 8, 7 de la mañana muchas veces estoy conectada y son las 10 de la noche, estoy con la directora principal porque a esa hora convocó una reunión y eso es todos los días. Eso genera riesgos para el trabajador y a su vez será muy fácil demostrar, evidentemente, la responsabilidad subjetiva que se deriva de la culpa patronal de la empresa, precisamente por no respetar estos espacios de descanso o no respetar la jornada laboral como tal. Hay que tener mucho cuidado con esto para que podamos transitar sin riesgo sobre esta modalidad de manera tranquila. ¿Okay? Algunos aspectos a tener en cuenta y yo creo que voy sobre el tiempo ya. Deben a cada momento estar promoviendo los programas de bienestar y capacitación, las áreas encargadas de esto, para las competencias digitales que, como les decía al principio, todo esto se relaciona, tenga el trabajador la obligación de poder cumplir y no tenga excusas de que no fue capacitado, no tenía ni idea de cómo manejar, no sé, dígame usted, cualquier software que tenga la empresa para hacer una supervisión directa. Esto es importante y esta es una de las primeras diferencias que nosotros vamos a encontrar, es que esta modalidad de trabajo en casa no requiere que se establezca en el reglamento interno de trabajo, incluso ni en la descripción de cargos ni manual de funciones que pueda tener la empresa para ello. ¿Ok? Dice el legislador, salvo que para cumplir con sus funciones deba establecerse, pero que no varíen las condiciones laborales que inicialmente se pactaron. Fíjense, esto lo vamos a conseguir en casi a lo largo, en todo esta ley, ¿ok? No se pueden variar las condiciones y lo que ha adquirido por el trabajador inicialmente pactado en el contrato de trabajo. Los canales de comunicación, como les decía, deben estar de manera clara, de manera previa, establecidas.
cómo va a prestar el trabajador de manera virtual el servicio, cómo va a hacer el registro de todas sus actividades en caso de que aplique, cuáles van a ser los mecanismos tecnológicos por los cuales va a dar respuesta y atención a todas las solicitudes que se le haga al trabajador o a las órdenes que se le impartan como tal. ¿Ok? Y con esto, ya cerrando, he querido hacer una especie de comparativo muy puntual sobre lo que es. Entonces, ya luego de haber analizado y revisado todo el contexto, haber hecho un paneo sobre todo lo que establece los aspectos importantes que las empresas deben tener en cuenta y por favor subsumirse de manera literal a lo que establece estas disposiciones que nosotros acabamos de revisar. Y es que el teletrabajo, con respecto al trabajo en casa, ya en el propio concepto, desde el punto de vista semántico, tiene en sí mismo una distancia jurídica para la implementación. Como van a ver, además surge de una naturaleza completamente distinta. Les comento, el teletrabajo se implementó en el año 2008 con la finalidad de fomentar mayor empleo, de fomentar mayor trabajo, de dar espacio o acceso a personas con ciertas condiciones que, digamos, en circunstancias normales no pudiera acceder a un trabajo. En ese sentido, y por eso surge el teletrabajo, siendo Colombia bandera en Latinoamérica, con esta ley para buscar mayor inclusión laboral. Seguramente acá en la Federación Colombiana de Gestión Humana tendrá esos números y el avance que esto ha tenido. En otros países como Europa, pues realmente no es que haya tenido una mayor incidencia, pero en Latinoamérica fue importante que Colombia ya desde el año 2008 tuviese ya por lo menos la práctica y no nos tomó desprevenidos el tema de la pandemia de cómo manejarse el trabajo en casa. Sin embargo, bueno, y entonces el trabajo en casa surge bajo otra premisa o bajo otras necesidades. Es de mantener el empleo y poder otorgarle al empleador la posibilidad de no cumplir con todas las disposiciones o regulaciones del teletrabajo, pero que permita que el trabajador continúe desde su casa prestándole el servicio. Como les decía inicialmente, eso gira pendularmente en dos aspectos. Ese es el primero, de mantener el proceso medular, y el segundo es proteger el trabajo. ¿Ok? En ese sentido, ya allí se distancia la naturaleza jurídica de donde emerge la figura del trabajo en casa con relación al análisis del teletrabajo. Entonces, el desempeño de actividades es la primera característica. En el caso del teletrabajo, es que se realiza a distancia prestando o ejecutando sus actividades o funciones a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, estas sirven como soporte para ello. ¿Ok? Sin que sea necesario, sin requerirse, o si se requiere a un teletrabajador que se encuentre y se niega, eso no pudiese constituir en principio una causal para sancionar al trabajador, salvo que se haya establecido en el contrato de teletrabajo de manera clara y específica. Pero la ley dice sin requerirse la presencia física del trabajador en algún sitio específico como tal. Cuando nosotros volteamos entonces la mirada a analizar la ley que regula el trabajo en casa, conseguimos entonces las condiciones y características que es de manera transitoria fuera del sitio donde habitualmente ejecuta sus funciones, no modifica la naturaleza del contrato. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya vamos a ver unas diferencias muy puntuales, pero es que en el teletrabajo debe haber un contrato de trabajo específico para que se pueda determinar a un teletrabajador. ¿Okay? Acá no, aquí podemos hacer simplemente una comunicación, que es lo que establece la ley. Nosotros recomendamos y hemos hecho a nuestros clientes ese otro sí para que pueda establecerse de manera clara y proteger a la empresa ante cualquier eventualidad futura, establecer, digamos, pero no las condiciones, pero no cambia la naturaleza laboral o legal y reglamentaria en el caso del trabajador público. Como ya les dijimos, pues no se pueden desmejorar, pero siempre esto debe ocurrir, o el trabajo en casa
debe obedecer siempre, sí o sí, requisitos sine qua non para su procedencia, circunstancias excepcionales que impidan que el trabajador realmente preste el servicio en el lugar de trabajo pactado al inicio de la relación de trabajo. En ese sentido, como ya les mencionaba, entonces la ley 1221 del 2008 y el decreto posteriormente en el 2012 884 establece, digamos, ese es el origen de donde tenemos el conocimiento de lo que es la estructura legal del teletrabajo. Por su parte, el primer antecedente que nosotros conseguimos desde el punto de vista jurídico son la circular 021 y la 041 del año pasado, ambas, que establecieron en principio el tema del teletrabajo y posteriormente ampliaron cómo debía o qué debía tenerse en cuenta en para la prestación del trabajo en casa con la circular 041. Hubo muchísimas circulares, muchísimas resoluciones, muchísimos decretos, pero de manera puntual estas fueron las que hicieron nacer esta figura para proteger el derecho de empresa y el derecho al trabajador de mantenerse en el trabajo. Como les mencionaba, entonces, aquí vamos con algunas diferencias muy puntuales. El contrato del teletrabajador debe ser un contrato específico para una vinculación de teletrabajo, ¿ok? No puede ser el contrato ordinario de trabajo que nosotros conocemos. Caso contrario, por supuesto, el trabajo en casa no requiere un contrato especial, pero resalto acá lo que les he venido conversando. Recomendamos realizar ese otro sí a los contratos de manera previa y que se encuentre debidamente suscrito por ambas partes. ¿Okay? Otro elemento, por ejemplo, del teletrabajo es la visita del puesto de trabajo y las condiciones que exige la ley para ajustar y proveer todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad y salud del trabajador en el sitio de trabajo. ¿Ok? Entonces, en el caso del trabajo en casa, se debe, como ya vimos, notificar ciertamente a la ARL, que se mantenga incluso todas las acciones al trabajador de manera preventiva hacia lo que es el trabajo en casa por parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo implementado en cada empresa. Debe incorporarse, es un elemento importante, lo que es la regulación del teletrabajo, cómo se va a aplicar y el alcance de este en el reglamento interno de cada empresa. En sentido contrario, a contrario sensu, en el trabajo en casa no es necesario que se encuentre en el reglamento interno de trabajo. Les mencionaba que las ARL deben definir los riesgos y estar igualmente deben estar previamente informadas, al igual que en el tema del trabajo en casa, pero la diferencia es que aquí tienen que definir riesgos, ¿ok? Y lo más importante, que esta es una consideración además en el caso del trabajo en casa, que la ley 1221 del 2008 ya de manera clara establecía que no se podía considerar teletrabajador a una persona que ejecute ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto, de manera ocasional. Antes de cerrar, aquí quería comentarles algo. Esto que están viendo acá, esta sentencia que quise mencionarle, una sentencia de abril, pero realmente in extenso, la Corte Constitucional la publicó fue a finales de mayo. Es una sentencia muy reciente y hace un cambio a tener en cuenta, ojo con esto, porque la ley de teletrabajo excluía de la jornada laboral al teletrabajador y a la aplicación de lo que es en el parágrafo del artículo 6 de la ley de teletrabajo, lo que era el pago en las horas extraordinarias. Y en una interpretación, un análisis que hace la Corte Constitucional, en esta sentencia C-103 del 2021, les resumo que la Corte consideró que al teletrabajador se le debe aplicar esa jornada máxima semanal definida en la ley hasta ahora, ¿ok? Y es la que ha sido suscrita en los convenios 1 y convenio 30 del año 1919 y con posterioridad al 30, que establece la máxima jornada de trabajo. En ese sentido, la prestación del servicio, las funciones, las órdenes que cumpla el trabajador por fuera de esta jornada, evidentemente debe ser objeto de reconocimiento y pago. Esto no era así
hasta abril de este año, cuando la Corte se pronunció sobre este tema. Por favor, a tener en cuenta todos estos aspectos, ¿ok? Bueno, con esto ya finalizo. Yo les agradezco muchísimo la atención prestada, agradezco muchísimo la paciencia. Creo que me pasé unos 8 minutos, pero creo que valía la pena pasarnos por todo el contexto de lo que es el trabajo en casa, la nueva ley que lo regula y las principales diferencias que existen con relación a lo que es el teletrabajo, que ya venía regulado desde el año 2008. En ese sentido, y con esto finalizo, doy gracias a todas las personas que se conectaron e igualmente a Acri por la invitación. Es todo. Con esto he concluido mi presentación. Quedaré abierto, atento a todas las inquietudes que ustedes tengan en este sentido de lo que hemos conversado hoy. Bueno, doctor Llano, muchísimas gracias. Creo que a todos se nos pasó muy rápido el tiempo porque todos estamos viviendo esto. Creo que a todos nos necesitamos esta información. Hay varias preguntas, entonces, con apoyo de Dubán. Dubán, tú me puedes ayudar y también hay una mano levantada. Si quieres, Dubán, vamos a darle primero paso a Paola Andrea Vargas, que tiene la manito desde inicio. Si quieres, puedes abrir el micrófono y, bueno, las personas también que quieran de pronto no escribirlo, sino abrir el micrófono y compartir un momento sus inquietudes, bienvenidos. Listo, perfecto. Así es, cualquier persona que tenga una inquietud puede levantar la manito para darle el acceso para que pueda conversar con Jan. Y antes también de iniciar, Jan, es que hay una pregunta muy frecuente y creo que ha pasado también a lo largo de distintos eventos que hemos tenido por parte de ACRIB, y es respecto al auxilio de la conectividad, que ha sido un eje donde muchas empresas han tenido un foco de, en este caso nos preguntan, ¿qué pasa con el auxilio de conectividad para quienes ganan más de 2 salarios mínimos? ¿Obtienen este beneficio o no? ¿O cómo es el tema de este beneficio? Esa es una excelente pregunta, Dubán, y gracias por apuntarla allí. Hay que partir de la premisa de lo siguiente. Una de las disposiciones que nosotros conseguimos allí en la ley que revisamos, de manera muy puntual nos dice, a todo evento el empleador tiene la obligación de suministrar todos los elementos y herramientas de trabajo. El internet o lo que le permita conectarse al trabajador es un elemento de trabajo y debe ser tomado en cuenta. Si usted no le paga al trabajador, bueno, en principio lo que estamos hablando es que el que reciba el auxilio de transporte, ¿sí? Lo que cambia es el nombre y se entiende y se debe dejar determinado que lo está recibiendo bajo la figura del auxilio de conectividad. Quien no tenga acceso y derecho a ello, la recomendación de nosotros como abogados es, por favor, pague el auxilio de conectividad, ¿sí? Porque si usted no paga el auxilio de conectividad, no va a poder exigirle al trabajador cuando no le envió una información o no se pudo conectar, el trabajador le va a decir, es que yo no tenía internet, es que no pude conectarme. O sea, si usted le suministra todo, y ahí viene la recomendación que yo decía inicialmente, usted no le va a poder imponer una sanción al trabajador, no lo va a poder sancionar, porque no le puedes exigir que realmente él coloque los elementos de trabajo, porque cuando una persona coloca los elementos para prestar un servicio, se aleja de lo que es la figura de la subordinación. Correcto. Muchas gracias, doctor Jan. No, bueno, Dan, no sé si quieres, no sé si las personas también, Irma tenía la mano levantada. Irma, ¿quieres habilitar el micrófono y preguntarnos? Y Paula también estaba, no sé si bajó la mano, ya de pronto ya fue resuelta la inquietud con la charla, entonces quisiera confirmar Irma y Paola que tienen la mano levantada, si van a hacer alguna pregunta o ya la escribieron. Parece que fue resuelta. Hay una inquietud más, en este caso del link donde va a quedar esta charla. Bueno, mira, aquí está María Marín. Ya ahorita continúo. Entonces, María Marín, voy a darte el acceso. Listo, ya puedes desbloquear el micrófono. Hola. Hola, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues inicialmente, pues muchísimas gracias por esta charla corta pero muy sustanciosa y nos dejan antojados de mucho más tema.
Muchas gracias. Y la pregunta es, con estas cláusulas de confianza del personal que llamamos confianza, que creo que fuera del trabajo en casa o teletrabajo, pues siempre generan discusión y generan duda. Frente si a estas cláusulas exigen al trabajador estar 100% disponible en su tiempo, sin derecho al pago de horas extras. Y pues creo que esto se ha agudizado con el tema de trabajo en casa. Entonces, digamos, desde empresa, pues lo requerimos, ¿cierto? Pero ellos a su vez también dicen, yo tengo derecho, a pesar de tener una cláusula de este tipo, a poder disfrutar de mi tiempo personal. Entonces, ¿cómo se maneja? Realmente el que el trabajador tenga este tipo de cláusulas hace que él renuncie a sus tiempos de desconexión y que renuncie a sus derechos de horas extras. ¿Cómo deberíamos nosotros manejarlo? Agradezco mucho. Gracias, María, por la pregunta. Cae perfecta para complementar un tema allí. Mira, yo voy a dividir, o sea, voy a conversar 3 puntos muy rápidos sobre esto. Lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es que no importa lo que nosotros coloquemos en el contrato de trabajo, ¿sí? Lo importante es que lo que coloquemos en el contrato de trabajo se compadezca con la realidad, porque el derecho al trabajo se rige por muchos principios. Uno de ellos es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Es decir, usted puede colocar a la recepcionista, cualquier trabajador, colocarle en su contrato que es un trabajador de confianza. Pero si en la realidad esa persona no representa a la empresa, no maneja información sensible, no representa a la empresa frente a los trabajadores ni frente a terceros, ¿ok? Entre otros aspectos que es el alcance de lo que es un trabajador de confianza, entonces no es un trabajador de confianza. Eso es un error que cometen muchas empresas, nos han consultado mucho esto, y lo primero que hacemos es corregir este espacio. Es decir, si en verdad es un personal de confianza, en ese mismo sentido estará excluido del límite de la jornada. Bien, ahora, en ese sentido, una persona que deba estar atento a cualquier requerimiento, le voy a decir algo. Todos los trabajadores que se encuentran bajo subordinación, estoy redundando porque si digo trabajadores subordinación, pero para dejarlo muy claro, se encuentran a disposición del empleador. Y eso no implica horas extras, ¿ok? Porque la Corte Suprema de Justicia en muchas sentencias ha delineado, ha marcado muy bien ese límite que existe entre algo que se conoce jurídicamente como la simple disponibilidad y la ejecución de horas extras. Y la simple disponibilidad es algo intrínseco a la subordinación a la cual el trabajador está obligado a estar atento. Hasta este momento, salvo que salga y se apruebe la ley de desconexión laboral y que probablemente venga a dibujar otro escenario, pero hasta ahora eso es así. Y usted no tiene que pagarle horas extra bajo esta simple disponibilidad. Es decir, que si yo le digo, esté atento, por favor, porque yo lo puedo llamar el sábado, el fin de semana, eso no quiere decir que yo le tengo que pagar horas extras, ¿sí? Pero si yo lo llamo el sábado y le digo, venga a la empresa porque tiene que ejecutar esto, o tienes que presentarme un informe el día sábado y le toca trabajar ese día sábado, eso genera horas extras. Pero el estar atento, esa simple disponibilidad, no, es decir, porque escuché muy claro cuando mencionabas que, bueno, tiene que estar siempre en las 24 horas. Sí, tiene que estar atento. Eso se llama simple disponibilidad. ¿Sí? Evidentemente lo que no puede, lo que no se encuentra regulado hasta ahora es precisamente ese tema de desconexión laboral, que cuando entra y sí no se va a poder hacer ningún tipo de órdenes fuera de la jornada, pero existe la simple disponibilidad. ¿Cuál es el límite de esto ahora? De la simple disponibilidad, que es una cosa. El tercer punto es, bueno, y este trabajador puede estar todo el tiempo trabajando sin ningún tipo de límite. Bueno, hay dos cosas. Se supone que el trabajador de confianza devenga, se supone, devenga un salario muy distinto al resto de los trabajadores para compensar esa disposición que debe tener esa persona para la empresa.
Eso es lo primero que debemos revisar dentro de la empresa. Si eso es así, yo que recomiendo realmente con base a los principios que regulan el derecho al trabajo para la protección de la seguridad y salud en el trabajo, y con esto cierro, es que tomemos en cuenta algunos espacios de descanso, es decir, tomemos la jornada máxima. Tomemos la jornada máxima, adicionémosle las horas extraordinarias que no se le tienen que pagar. Entonces, tratemos de no excedernos de allí, porque si esa persona, el hecho de que sea trabajador de confianza y que no se le pague una extra, no quiere decir que tiene que trabajar 24/7. Y seguramente con esto le doy más claridad a la pregunta. Si no implica que tenga que trabajar 24/7, salvo que usted le... de supervisión y fiscalización por todas las regulaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es. Bueno, listo, doctor Jan, muchas gracias. No sé si ya quedó clara María o no sé, o algo adicional para continuar. Creo que tenemos otra pregunta. Muchas gracias, dice ella. Listo, muchas gracias, doctor Jan. Tenemos otra pregunta, ¿cierto? Me pareció ver que ahí hubo... Ya para cerrar. A ver, la tengo acá, mira. Dice, Del micrófono. hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, bueno, aquí nos preguntan también, ¿la empresa debe notificar al Ministerio de Trabajo la aplicación de trabajo en casa cuando el gobierno no se ha decretado una situación ocasional o excepcional o especial? Ah, muy buena pregunta, porque sé que el doctor Jan comentaba que no necesariamente era por algo excepcional o una emergencia. Entonces, la pregunta es si hay que notificar en los casos que no esté cubierto por el gobierno nacional una excepción como la que estamos viviendo actualmente. Es que debemos partir del concepto o la naturaleza que yo explicaba para poder tener claridad sobre esta inquietud. La primera es que por ningún lado indica que se deba a declaratorias, digamos, estatales o gubernamentales, ¿ok? No, solamente que existan algunas condiciones excepcionales, circunstancias excepcionales. Bueno, creo que se nos fue. Okay. Ya. Démosle un minutico. Se congeló. Sí. Démosle un minutico aquí mientras que ingresa. Bueno, yo creo que con esto cerramos. Veo otra vez la mano de... Ah, bueno, eso es María. Irma, Garita, ¿quieres hablar? Si quieres, habilita el micrófono. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, Mónica, gracias a Dios. No sé si el doctor Jean me escucha, pero sí tengo una inquietud relacionada, digamos, con el trabajo en casa. La norma dice claramente que es una medida transitoria, pero realmente con esta situación de la pandemia, esa transitoriedad de los que adoptamos trabajo en casa en algunas instituciones ya va para casi 1 año y medio. Entonces, la pregunta mía era si eso tiene alguna connotación, si pierde el concepto de transitoriedad en el evento en que nosotros continuamos trabajando en casa. Entonces, ¿habría que hacer algún otro sí adicional o la transitoriedad la maneja la pandemia y es válida hasta por 1 año y más que estamos en esta situación? Entonces, como la inquietud que tengo, porque nosotros optamos por trabajo en casa, pero ahora analizando el término que él utiliza de que es una medida transitoria, y no sé si 1 año y medio sea transitorio y si hay algunas adecuaciones que hacer. Muchas gracias, doctor Jean. Excelente su exposición y quería que me aclarara ese tema. Gracias. Señora Irma, qué pena, pero creo que me desconecté y no alcancé a escucharla al principio, pero... Doctor Jean, básicamente... Sí, o básicamente ella está inquieta porque llevamos más de 1 año y medio y ella dice, bueno, esto ya no es temporal porque se supone que es una medida transitoria de 3 meses o algo especial. Entonces es como si refuerzas ese punto porque sí hay mucha preocupación sobre eso porque
muchas personas han pasado claramente esos 3 meses y ya vamos para más de un año en esa situación. Entonces, Perfecto. Perfecto. Si me permite, cerraría la pregunta anterior porque creo que no alcancé. Es simplemente decir, no tiene que notificarle al Ministerio del Trabajo. Tiene que notificarle a la ARL y cubrir todos los derechos del trabajador. Con eso no van a tener ningún tipo de inconveniente. Para la pregunta anterior, con eso cerramos. gracias. Para esta pregunta, claro, y bueno, ¿cómo definimos la transitoriedad, Jean? Bueno, la transitoriedad es muy fácil de establecer como alcance, y es que no es algo que se defina, ¿no? Que a partir de esta fecha usted está siendo contratado para ejecutar su trabajo desde casa, porque es que la ley no lo permite. Tendrá que hacer un contrato de teletrabajo, ¿ok? Entonces, la transitoriedad está, digamos, determinada de manera muy clara y objetiva por las circunstancias que dieron nacimiento a que usted tuviese que llevar a sus trabajadores a que trabajan desde casa. Entonces, en principio, lo que hace el legislador es establecer, bueno, vamos a colocar un tiempo, máximo 3 meses. Y por una única vez, ese lapso de 3 meses puede prorrogarse. Pero en caso de que en esos 6 meses las circunstancias que dieron nacimiento a que nosotros tuviésemos que mandar a nuestros trabajadores a casa se mantenga en el tiempo, entonces yo puedo seguir con ello, pero de manera más clara. Eso debe establecerse. A ver, ¿qué le voy a decir desde la práctica? ¿Qué hicimos nosotros con todos el año, antes de que saliera esta ley, a principios del año pasado cuando inició la pandemia? A todos nuestros clientes que suspendieron casi más de la mitad de la nómina y entre otros aspectos, los que mandamos a casa, se estableció, incluso las suspensiones que se pudieron ejecutar, se estableció que fuese hasta tanto dure, porque nos basamos en el decreto inicial que establecía la declaratoria de emergencia y la declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, eso o hasta tanto dure las causas que generaron este trabajo en casa. O sea, por esta medida, los cuales yo le estoy mandando a casa. Y se tendrá, y debe tenerse en cuenta ese decreto y cualquiera de sus prórrogas que realmente den continuidad a estas circunstancias. Por eso tiene que estar muy bien dibujado, muy bien estructurado dentro de ese otro sí que debe realizarse al contrato de trabajo. Tiene que estar, por favor, no dejen nada sobre algún papel no, tiene que estar atado al contrato de trabajo y dibujar muy bien cómo va a ejecutarse eso. Debe hacerse acompañar siempre de su área jurídica, de sus expertos en materia laboral, para que los aleje del riesgo jurídico de acciones de tutela o posteriores demandas, porque va a costar dinero si no se hace bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aunque actualmente nosotros estamos cubiertos hasta agosto, porque pues se ha ido prorrogando. De pronto para también darle tranquilidad a ella, que sin embargo estamos todavía cubiertos hasta el mes de agosto bajo esa figura. Y hasta el 31, que fue prorrogado el 26 de mayo, y lo que todos aspiramos es que no se prorrogue en el sentido de que estemos todos ya con la inmunidad del rebaño, pero si no va a continuar. Y es perfectamente viable, usted podrá seguir con sus trabajadores desde casa sin ningún tipo de inconveniente hasta tanto dure esto. Recuerden que el fundamento legal es que les mencionaba la circular. Lo que les permitió a todos enviar al trabajador a casa no fue la ley que acabamos de analizar, fue la circular 021 y la 044 del 2020, y que lo que hizo esta ley fue ampliar un poco más y establecer algunas disposiciones que fueron las que vimos en este momento. ¿Ok? Pero sí puede continuar. Ok, muchas gracias, doctor Jen. Muy amable. Muchas gracias, Mónica. Bueno, no, yo me imagino que surgirán más inquietudes, preguntas, entonces nosotros vamos a dejar el link para que cualquier inquietud ya nosotros las dirigimos al doctor Jan ya para, digamos, seguramente pronto vamos a ampliar esta conversación porque digamos que se queda corta una hora. Doctor Jan, muchísimas gracias, de verdad, pues creo que todo nos sirve
todos estos datos, que hay muchas dudas todavía, a pesar de que ya llevamos más de un año trabajando desde la casa. Muchas Así es. gracias. Y bueno, no, voy a invitar a Alexis que nos comparta también, que hace parte y complemento de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en trabajo remoto a un año de pandemia, Alexis? Que nosotros hemos venido haciendo unos estudios, ya hemos hecho 2 estudios. Estos estudios han sido con apoyo de nuestro comité de investigación y científico. Y aquí pues la doctora Marta Monsalve nos ha acompañado eso, el doctor Hugo Urdaneta, Jenny González, Alexis García. Bueno, ahí hay otro grupo detrás de esto, pero pues nombro así los que han estado en las principales mesas de trabajo. Entonces, Alexis, si quieres nos compartes unos también, que es interesante saber datos, ¿no? Yo recuerdo uno así muy por encima, mientras que Alexis comparte su pantalla. En el primer estudio preguntamos cuántos días las personas querían mantener su trabajo en casa, y realmente era prácticamente toda la semana. Luego de un año ya eso varió, ya querían era solo 2 o 3 días en la casa. Entonces ahí es donde vemos con datos muy básicos, pues cómo de un año a otro las percepciones y el sentir de cómo se quiere hacer estas labores va variando. Bueno, Alexis, entonces ya vemos la pantalla, no sé si la puedas ampliar, por favor, para que se vea mejor. Hola, muy buenos días a todos. Déjame ver si la puedo ampliar acá, porque como esto está en PDF, obviamente sí se puede ampliar. Listo. ¿Ven mejor allí? Dale arriba, Alexis, al lado en modo presentación. Pero bueno, si quieres inicia. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, gracias por estar acá. Y efectivamente nosotros en ACRIP hemos venido midiendo el tema del trabajo remoto. Como saben, pues bueno, nos cayó la pandemia encima prácticamente pues en diciembre, mientras estamos en la celebración, escuchamos algo de un virus por allí, pero eso estaba lejos. Y bueno, se fue acercando hasta que en marzo pues tuvimos que trabajar, o trabajábamos de manera remota o no trabajábamos. En ACRIP, en miras de poder apoyar a todas las organizaciones en todo este tema, decidimos estudiar el tema del trabajo remoto. La pregunta es, bueno, ¿para qué estudiarlo? Bueno, lo estudiamos por el tema para que ustedes puedan obtener datos válidos y confiables que les permitan tomar decisiones en todo este tema de la implementación de trabajo remoto. Uno ya lo hicimos en el 2020, lo volvimos a repetir en este 2021, y de este estudio salió este comparativo que vemos acá. No me voy a extender con todo el comparación porque sería demasiado, pero sí quería presentarle algunos de los puntos que consideramos más importantes de este estudio de trabajo remoto comparativo 2020-2021. Lo primero, bueno, agradecerle de nuevo todas estas preguntas se levantaron con apoyo del comité. En verdad que estuvimos debatiendo cuáles eran las preguntas que realmente nos podían generar esa información importante para que las organizaciones pudieran tomar decisiones basadas en este tema. La muestra fue de aproximadamente un poco más de 200 empresas. 200 empresas participaron en ambos estudios, tanto en el 2019, en el 2020, como en este 2021. ¿Qué datos importantes tenemos? Bueno, tenemos todo el tema de los datos socioeconómicos de la encuesta y vemos acá cómo las ciudades participantes en el estudio. Bueno, en ambos estudios participaron principalmente empresas de Bogotá, pero también de las otras principales ciudades del país, como Cali, Medellín, Barranquilla o incluso Cartagena. Otro dato súper importante que nos pareció a nosotros que se pueden dar, que se dieron acá en la encuesta. Bueno, áreas operando actualmente bajo el sistema de trabajo remoto. En el 2020 vemos cómo, pues, del 2020 al 2021, vemos que no hubo una gran variación. Obviamente, y por temas pues de la dinámica laboral, el área que más está participando en temas de trabajo remoto es el área administrativa, seguido por el área comercial, que el área comercial siempre ha realizado
lo que se llama un trabajo de campo, un trabajo remoto, pero un trabajo de campo porque obviamente están en las zonas comercializando pues los productos o servicios. Después viene todo el tema de servicios, después el tema de producción y obviamente después el tema logístico. Pero vemos que de 2020 a 2021 no hubo grandes variaciones. Otro dato importante que les quería mostrar acá de este estudio de trabajo remoto comparativo es todo el tema del porcentaje de cargos que cuentan con indicadores para medir el desempeño individual. Vemos acá que tanto en el 2020 como en el 2021, muchas de las organizaciones, afortunadamente rebajó un poco el porcentaje, pero no cuentan con indicadores para medir el desempeño individual de sus trabajadores. Entonces, esto es una llamada de atención, o sea, una sugerencia que hacemos desde ACRIP, que puedan medir el trabajo de las personas de manera precisa, oportuna, relevante y especializada. Siempre les sugerimos nosotros a las organizaciones que nos piden ayuda y apoyo en ACRIP, que diseñen perfectamente el cargo, y ese diseño del cargo tiene que estar por temas de finalidades, entiéndase, conocer cuáles son los resultados esperados de ese cargo y no por tareas, porque por tareas se vuelve mucho más difícil medir y no quiere decir que realmente la empresa pueda medir ese trabajo. Entonces, después vemos que para unos cargos sí y otros no, entonces pues implementémoslo para todos los cargos. Pero vemos también que se redujo el tema de las organizaciones que lo están implementando o que sí tenían implementado el tema de medir el desempeño individual mediante indicadores estadísticos. Otro dato importante que también les quería mostrar era, y conectado con lo que el doctor Jan nos manifestaba más temprano, era todo el tema de los días a la semana que se piensa continuar trabajando de manera remota. Fíjense bien que al inicio, pues en el año 2020, muchas de las organizaciones querían trabajar varios días. ¿Ok? Fíjense acá que en el año 2020, por lo menos solamente el 6,2% de las organizaciones pensaban mantenerlo 3 días a la semana. Mientras que ese dato varió para el 36,4% en este 2021. Entonces vemos que este 2021 la mayoría de las organizaciones piensa establecerlo entre 2 y 3 días de trabajo remoto. Como sabemos, bueno, ya el plan de vacunación ha avanzado, entonces la mayoría de las personas pues ya se están vacunando. Y entonces, pues, eso nos va a permitir volver al tema del trabajo en oficina. Pero estos datos que nos muestran que la mayoría de las organizaciones lo que quiere tener es un tema híbrido. A lo mejor 3 días en trabajo remoto en casa y a lo mejor 2 días en trabajo en oficina. Otro dato también importante que quería mostrarles acá del estudio de trabajo remoto, y también conectando con lo que el doctor Jan decía, es la cantidad de horas trabajadas para colaboradores en trabajo remoto. Como vemos, aumentó el número de horas que las personas están trabajando en trabajo remoto desde el 2020 al 2021. Si bien la variación no fue mucho, pues es significativo que la mayoría de las personas estén trabajando muchas más horas. Entonces lo que el doctor Jan decía, no, es que tengo que tener reuniones a las 10 de la noche. Eso me parece que no es una buena política de la organización y que nosotros como líderes de gestión humana tenemos que focalizarnos en que no se trabajen más horas de lo que deberían trabajar las personas. El otro día pude leer que la presidenta ejecutiva del Citibank en los Estados Unidos prohibió reuniones de Zoom los viernes. Esto con miras a que precisamente, bueno, como es viernes y al día siguiente es sábado, no hay que trabajar, entonces nos extendemos más horas. Eso me pareció pues una excelente política y más viniendo de la CEO,
pero gestión humana definitivamente tiene que promocionar ese tipo de políticas para que las organizaciones no trabajen muchísimo más tiempo, para que las personas no trabajen muchísimo más tiempo del que realmente les corresponde. También este informe incluye todo el tema de los datos que más han tenido variación en este 2020-2021. Vemos cómo se ha disparado el tema de la sensación de aislamiento, por ponerles un ejemplo. Y también cuenta con temas de recomendaciones a nivel de estructura y organización de trabajo, a nivel de comunicaciones y liderazgo, y a nivel de seguridad industrial y apoyo psicoemocional. Entonces, en verdad es un informe, se los recomiendo, muy amplio. Y bueno, como recomendación general, que está incluida en este informe, siempre el tema de las políticas. Establecer políticas para que no hayan malos entendidos. O sea, por lo menos una política de comunicación donde, bueno, o sea, que nos permita eso, establecer cuáles son los parámetros mediante los cuales nos vamos a comunicar. Otro tema también que les recomendamos es el tema del clima organizacional, clima laboral, calidad de vida en el trabajo. A ver, si antes nos las llevábamos pues no muy bien dentro de la oficina, pues el trabajo remoto puede ser una condición para que las personas pues haya una desconexión total y eso afecte el tema de la operación y el tema de los resultados organizacionales. Para los interesados, ¿cómo pueden adquirir estos resultados? Pues muy interesante. Mi compañera Alejandra Sirí les va a colocar ahí en el chat el link para que puedan adquirir todo este comparativo. Por otro lado, para que participen en todas las investigaciones que viene haciendo ACRIP. Y una de las investigaciones que venimos haciendo actualmente es el tema de prácticas salariales. Entonces voy a volver a proyectar acá para que puedan ver cómo estamos trabajando actualmente el estudio de prácticas salariales. El link también se lo dejó ya mi compañera Alejandra Sirit en el chat. Y este estudio de prácticas salariales nos va a permitir eso, como este año, donde ya estamos en pandemia, pero ya también es el año de la vacuna y el año de la reactivación económica, cómo las organizaciones o qué estudios, qué prácticas, qué políticas vienen implementando las organizaciones, pero a nivel salarial. Incluye también temas con preguntas muy poderosas, por lo menos del tema de cómo las organizaciones vienen trabajando o qué prácticas vienen implementando en el tema de trabajo remoto. También todo el tema de salario emocional, también qué han hecho las organizaciones, han decrecido, han aumentado, se han mantenido igual a nivel de headcount, cómo han estado el tema de los aumentos salariales y una pregunta pero súper poderosa que es el tema de cómo yo me quiero comparar yo en el mercado salarial, o sea, cuál es la política mía respecto para compararme en el mercado salarial y entonces poder yo definir si estoy pagando en el mercado o si estoy pagando o muy por debajo o muy por encima. Entonces, bueno, la invitación es esa, participen en el estudio de prácticas salariales, los resultados les van a permitir tomar decisiones mediante información oportuna, precisa, relevante y muy especializada respecto a este tema. Yo no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Con gusto estoy dispuesto a responderla de manera más amable posible. Gracias, Alexis. No, realmente invitarlos a que conozcan el estudio. Tiene realmente información muy, muy relevante, datos, que pues finalmente datos nos dan una luz por dónde es el camino y también unas recomendaciones por parte aquí del comité. No sé si queremos aprovechar, nos quedan unos minuticos ya para cerrar la sesión. De verdad, agradecerles y si hay alguien que quiera preguntarle aquí, aprovechar que están los expertos, la doctora Marta también, si tienen alguna duda frente al trabajo remoto, ya de pronto no tan enfocado a temas legales, sino alguna recomendación o algo, pues bienvenido ya en un par de minuticos que nos quedan. Yo de repente quisiera aprovechar para complementar en efecto lo que mencionaba Alexis con el tema de las reuniones en los viernes.
Y es que esto va más alineado, Alexis, incluso, bueno, lo que es el tiempo de trabajo, ¿no? Pero el derecho a la desconexión, que tiene una connotación también importante en el tema de lo que es la jornada de trabajo, ha llevado a que las empresas, importantes empresas transnacionales, definan algunas políticas que ayuden a no exceder el tiempo de trabajo, porque es que esto puede traer problemas a las empresas, no solamente jurídicos, sino económicos, que es lo que realmente nos interesa al final del día. En ese sentido, Ford en Colombia es una de las empresas que ha establecido no solamente que no hay reuniones los viernes, sino que dentro de la semana las reuniones están definidas de manera muy puntual. Una reunión dura 20 minutos, ese es el tiempo que vamos a estar en la reunión. Eso es sumamente importante porque eso hace que sea un poco más asertivo y no se extiendan estas reuniones en las que el trabajador incluso no está siendo productivo allí. Hay que buscar la productividad del trabajador. En otras empresas como Oracle en Europa ha establecido, por ejemplo, desconectar a distancia a los servidores. Entonces los trabajadores 6 de la tarde ya no se pueden conectar. Y si usted no hizo su trabajo dentro de esa hora, no lo va a poder hacer luego porque no me vas a cobrar horas extra y yo tengo que garantizarte tu derecho a la desconexión. Se obliga a que sea más productivo el trabajador. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay un mito con respecto a que mientras más tiempo trabaje, más productivo es y eso es relativo, ¿no? Correcto, eso es importante. Inclusive aquí se han planteado varias propuestas. Digamos que muchas organizaciones no estaban preparadas para esta modalidad, pero digamos que aquí Alexis ya compartió unas que es uno tener pues claro los indicadores, definidos los cargos, las funciones, los resultados, cómo se van a medir. Y bueno, no, digamos que estamos en ese proceso. Igual desde aquí pues estamos aquí para darles ese acompañamiento en caso de que tengan algunas inquietudes adicionales. Doctora Marta, me gustaría escucharla. ¿Qué nos recomienda usted con tanta experiencia y que ve tan actualizado? Si no, quiero escucharla. ¿Qué nos puede compartir y qué recomendaciones nos puede también hacer con todo eso que ha escuchado? Muchísimas gracias, Mónica. Sea primero que todo felicitar a CRIP por este evento en un tema tan supremamente actual y latente. A Alexis, unas felicitaciones por ese importantísimo estudio, el análisis comparativo muy útil. Y pues ya que tengo la oportunidad, sí quisiera hacer algunos aportes, no sin antes felicitar al doctor Jan por su excelentísima presentación, siempre tan documentado y tan actual. A mí me gustaría enfatizar en que muchas de las dudas que se presentan, estamos perdiendo de vista algo muy importante. El Código Sustantivo del Trabajo ha tenido reformas, sí, pero hay aspectos en que está intacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros traíamos, como muy bien lo ha dicho el doctor, como pioneros en el teletrabajo en América Latina, y ahora se había empezado a utilizar sin reglamentar el trabajo remoto, el trabajo en casa. Todo por las necesidades que hemos tenido de nuevas formas de trabajo. Es que tenemos que entender primero que todo que el mundo cambió y venía cambiando antes de la pandemia y ahora con la pandemia pues muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Examinemos las normas, en especial esta reciente, pero no desconozcamos lo que tenemos. Entonces revisemos, por ejemplo, las obligaciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Esas no han cambiado. Entonces, el trabajador tiene que atender las órdenes que de manera especial le imparta el empleador. Están todavía vigentes todas las normas sobre las horas extras, cuando se genera el pago de las horas extras, pero también allí hay una norma que dice
cuando por razones técnicas especialísimas hay que programar unas horas extras aún sin avisarlas previamente. Entonces, no nos olvidemos. Ahora, con respecto al suministro de los elementos para que el trabajador preste sus servicios, esa es una obligación del empleador. Entonces, perfectamente, y como lo manifestó el doctor Jan, pues si le voy a exigir al trabajador labore con Internet, pues es una herramienta que le tengo que proporcionar dadas las circunstancias. Y creo que esa revisión de las normas pues nos va a dar mucha luz para que precisamente veamos en qué opera esta ley que hemos criticado. ¿Por qué? Porque es que si esta pandemia es temporal, así lo suplicamos, entonces esta ley que especifica y aclara que es por razones excepcionales y con carácter temporal, pues no era necesario, era sencillamente darle una vigencia a ese teletrabajo como se lo hemos venido dando con unas condiciones especiales. Ese sería mi aporte a esta magnífica reunión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, doctora Marta, muchísimas gracias. Creo que ya cumplimos la hora y bueno, no me resta pues de verdad darle un agradecimiento pues muy especial a usted, doctor Jan. Seguramente lo vamos a estar invitando nuevamente. A todo el comité, Alexis, a Dubán, Alejandra, bueno, a todos los que hicieron posible esta actividad. Doctora Marta, usted también por sus recomendaciones. Y bueno, a todos los asistentes, muchas gracias. Fue una jornada larguita, pero creo que nos llevamos muchos datos valiosos. Y bueno, le hemos compartido también los próximos eventos. Hay muchas actividades interesantes. Que tengan un resto excelente día. Y bueno, juntos seguimos acá ayudándonos con todos estos datos e información. Que tengan un excelente resto de día. Gracias. Mónica, muy amable. Saludos a todos. Gracias por la invitación y quedo siempre cordialmente atento para acompañarlos cuando sea estos espacios son necesarios. Sí. Además, yo los disfruto muchísimo. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, muchas gracias a todos los invitados que nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena asistencia. Hubo un momento en que hubo más de